Buenos días para todos, mi nombre es Nairo López y el día de hoy les vengo a explicar cómo fue que hice mi diseño y la manufactura del puente de tipo armadura para la materia estática. Primero que todo, el objetivo general de este trabajo es diseñar y construir un puente a partir de los conocimientos vistos en la clase estática para tener un mejor entendimiento sobre la materia. Eh, bueno, ya sabiendo que iba a diseñar un puente y que este tenía que soportar cierto tipo de carga, me puse a investigar y encontré este tipo de puente, que es un puente tipo armadura. Este tipo de puente está diseñado para sostenerse cuando se aplica peso mediante la tensión de cada una de sus piezas, causando que pues este pueda sostener la carga. Entonces ya me puse a investigar sobre los antecedentes del mecanismo y me encontré un diseño que me gustó bastante, que fue este, y esta es una armadura tipo Warren. ¿Qué quiere decir tipo Warren? Que es una viga constituida por la unión de barras, de elementos de barras que forman triángulos equiláteros. Y de esta manera, pues, a través de la tensión, puede sostener las cargas. Después de, pues, ya tener hecho esto, me puse a investigar como qué material era mejor, el más adecuado para empezar a construir mi puente y pues muchas páginas recomendaban los bajalenguas. Eh, entonces, ya después de tener definido el material para saber con qué dimensiones iba a contar, lo que hice después fue el diseño del puente en el programa Fusion para saber cuáles eran las medidas que iba a tener. Bueno, ya después de haber escogido mi material, que son los bajalenguas, consulté cuáles son las dimensiones que tiene un bajalenguas. Entonces encontré que un bajalenguas tiene como de dimensiones 15 milímetros de largo por 18 milímetros de ancho por un espesor de 1.6 milímetros. A partir de eso yo ya empiezo a estructurar mi modelo. Y pues esto me ahorra muchos problemas porque gracias a eso pues puedo saber realmente qué dimensiones va a tener mi puente. Entonces pues el programa me indica que el puente va a tener un largo de 8.4 centímetros por un alto de 26.6 centímetros y va a tener un ancho de 15 centímetros. Entonces ya después de tener las dimensiones y saber más o menos cómo va a ir estructurado mi puente, ya paso a la solución estática del puente, como ya lo veremos a continuación. Bueno, ya después de haber hecho el plano y de tener las dimensiones listas, lo que hago es determinar cuánto peso debe soportar mi puente. Entonces yo decidí que mi puente tiene que soportar una carga mínima de 30 kilogramos. Eso en peso es más o menos 300 newton aproximadamente y pues distribuyo esa carga en tres cargas concentradas. Una de 150 newton, otra de 100 newton y otra de 50 newton distribuidas como a lo largo del puente para que los cálculos no fueran como tan fáciles. Entonces, ya sabiendo estas fuerzas, lo que hacemos es determinar las reacciones. En el primer corte hablábamos era de que esto eran fuerzas normales, las fuerzas que producen cuando entran en contacto a una superficie, pero ya después cuando vimos el tema de momentos ya fue mucho más fácil determinarlas. También fue fácil gracias al plano, ya que pues ya tenía como las dimensiones y pues se pudo hallar momentos. Y pues al hallar momentos hallé la fuerza Gy, el cual equivale a una fuerza de 162.5 newton y pues también hallé la fuerza de reacción en Hy, que también tiene una fuerza de reacción de 137.5 newton. Después como pasamos al plano en 3D, pero pues es exactamente lo mismo porque las vigas son iguales. Entonces las fuerzas se van a distribuir de la misma manera, sino que ya vamos a tener las otras dos reacciones en los otros dos extremos, pero pues los cálculos y las reacciones deben ser iguales. Bueno, después lo que hice fue hallar el centroide de la figura, pero ¿qué fuerza se va a ubicar en este centroide de la figura? La fuerza que se va a ubicar es el peso del puente. Entonces, para hallar este peso del puente, primero lo que hice, como tenemos las dimensiones de cada bajalenguas, hallé ese volumen, el cual nos da 4.32 centímetros cúbicos. Sabemos que el material del bajalengua es la madera, es una madera muy ligera, el cual tiene una densidad de 0.4 gramos sobre centímetros cúbicos, y pues por la ecuación de la densidad, hallé la masa de cada bajalenguas, que es 1.72 gramos. Para
hacer el puente yo utilicé 216 bajalenguas, entonces lo multipliqué por la masa de cada uno y me dio una masa de 373.24 gramos, que eso equivale a 0.37 kilogramos. Y ya con esto pues hallé el peso, que serían 3.65 newtons. Esa fuerza es la que va ubicada en el centroide de esta figura. Entonces para hallar en el centroide pues ya fue como relativamente fácil, porque pues ya tenemos los planos y tenemos las dimensiones. Entonces lo dividí en 5 componentes. Los dos cubos de abajo son uno cada uno, y arriba lo dividí en un rectángulo y en dos triángulos. Entonces pues armé la tabla, y para el componente 1 y 2 pues fue relativamente fácil, porque como es un cubo pues el centroide está en el centro de cada cubo. Para el componente 3, 4 y 5 pues hallé el centroide del rectángulo primero y después hallé el centroide de cada triángulo, y pues ya fue como después ubicarme bien en el plano para saber qué valor tenía cada X barra, Y barra y Z barra. Ya después realicé las operaciones y pues hallé los centroides de la figura, el cual tiene las siguientes coordenadas. El X barra está ubicado en 50.6 centímetros, el Y barra está ubicado en 16.01 centímetros y el Z barra está ubicado en 7.7 centímetros. En esas coordenadas es donde se ubica el peso. Bueno, después de los centroides lo que hice fue hallar la fuerza que tiene en cada punto por el método de nodos. Entonces, este puente tiene 13 nodos. Entonces, pues el cual determiné en cada nodo las fuerzas que habían. Pues al hallar esto también pues se pudo saber qué elementos estaban en tensión y cuáles estaban en compresión. Pero digamos, los que son más relevantes son estos, los nodos donde se pone la carga. Por ejemplo, en L, en M y en E. Esos son como los nodos más relevantes. Sin embargo, yo hallé todos porque pues me pareció importante saber cómo estaba la estructura, cómo estaba estáticamente. Entonces, bueno, las reacciones ya las habíamos hallado, yo las volví a hallar. Entonces, ya tenemos una fuerza de reacción en GY y tenemos una fuerza de reacción en HY. Entonces, por el método de nodos, yo empecé por el nodo G. eh, eh, Empecé por este nodo y los empecé ya después a despejar el resto. Empecé por el nodo G, después pasé al nodo A, después al nodo K, después al nodo B y así sucesivamente. Como podemos decir, los nodos más importantes son en donde les aplicamos la fuerza, que son en L, donde le aplicamos los 150 newton, el cual presenta una reacción LM de 382.5 newton, el cual está en compresión, y CL, que presenta una fuerza de 14.5 newton, el cual se encuentra en tensión. En el nodo C tenemos una fuerza de CM de 14.5 newton, se encuentra en compresión, y de CD una fuerza de 390 newton, que se encuentra en tensión. Por lo que pude notar, digamos, los elementos que soportan más fuerza son los que están horizontalmente. Aunque en algunas ocasiones los que también están diagonal también soportan una fuerza considerable. Por ejemplo, acá DM soporta 101 newton, y MN soporta 440 newton. Bueno, ahí pude ver qué elementos estaban en tensión y cuáles elementos estaban en compresión. Y pues hallé los elementos de la fuerza en cada nodo. Después sigue el momento flector y el diagrama cortante. Este lo hice por método gráfico. Pues tenemos vamos ahora a tratar el puente como viga, donde se le aplican las tres fuerzas, que pues suman los 300 newton. Entonces,
las reacciones, los apoyos los multipliqué por 2, porque como el puente tiene 2 apoyos en cada lado, entonces lo multipliqué por 2. Bueno, empezamos con la reacción de 325 newton. Esta se mantiene hasta el punto L, donde baja 150 newton. Esta se mantiene hasta el punto M, donde baja 100 newton. Y después se mantiene hasta el punto donde se le aplica la otra fuerza, que son 50 newton. Y pues ya hasta llegar al otro punto de apoyo. El momento flector pues lo hallé con el área, por el método de área, donde multiplicamos la altura, que ya la tenemos, por la distancia. Y pues gracias a eso tenemos que el valor máximo de fuerza cortante es de 325 newton, que es este, que se evidencia muy claramente, y el valor máximo de fuerza del momento flector se evidencia en este punto, que es 122.25 newton por metro. Bueno, por eso sería todos los cálculos que le hice al puente. Bueno, después va el diseño del puente. Como ya les había dicho, mi puente va diseñado con una estructura Warren, entonces va compuesto con triángulos equiláteros. El plano me ayudó mucho, aunque tuve problemas con las medidas, puesto que digamos que cada baja lengua estaba ensamblado el uno al otro y pues no consideré que tocaba quitarle de ambos lados. Entonces, a cada lado tocaba marcarle 0.6 milímetros, que era con lo que se iba a anclar al otro, al otro baja lengua. Bueno, primero lo que hice fue la parte de arriba. Después de tener la parte de arriba, lo que hice fue los apoyos. Los apoyos son cubos de madera, y pues esos se hizo con los mismos bajalenguas, o sea, se hizo tipo estructura. Después de tener listo esto, lo que hice fue ensamblar esto, y pues como recomendación es importante dejarlo secar bien, por lo menos 2 días, porque yo tuve un error y no lo dejé secar bien, y al otro día lo fui a probar y le fui a poner el peso de una vez y el puente se balanceó y se cayó. Entonces me tocó volverlo a reconstruir. Entonces hay que dejarlo secar por lo menos 2 días, que el colbón coja bien. Pues los materiales que utilicé fueron los bajalenguas y colbón para madera. Y pues usé cegueta, porque tuve que cortar unos bajalenguas, y pues escuadra, y pues el nivel. El nivel es importante para que pues quede nivelado y no se vaya a flexionar de algún lado. Eh, este puente está diseñado para soportar 30 kilos. No conseguí unas pesas, así que lo hice con ladrillos. Busqué por internet, cada ladrillo en promedio pesa 2.5 kilos. Igual busqué una báscula y los pesé, y pues en efecto sí pesaban 2.5 kilos. Entonces lo que hice fue distribuir las fuerzas, y pues ese fue el resultado final. Entonces, donde iba 150 newton, coloqué los 6 ladrillos, donde iba 100 newton 4, y donde iban 50 newton los 2 ladrillos. Y pues el puente no se flexiona ni nada. Para comprobar también coloqué a mi hermano, que pesa más o menos 35 kilos, y pues igual lo soporta. Entonces pues el diseño del puente quedó bien. Eso sería todo, y pues gracias.